9. El regalo que esperan los dioses. A lo largo del curso de este viaje con vosotros, hemos mencionado una y otra vez este ambiguo grupo de seres llamados los antepasados, que, como habéis aprendido, existen en todas las direcciones, en el tiempo, en el linaje de sangre y también en las dimensiones. Vuestro linaje ancestral no solo se compone de vuestros predecesores, sino en realidad os extendéis sobre la tierra como un sol, emitiendo muchos rayos, rozando múltiples realidades como parte de vuestra expansión de conciencia que estáis experimentando ahora. El mundo del espíritu es infinito y un incontable número de seres puede acercarse a vosotros desde los dominios invisibles. En la era de Piscis se pensó que el mundo espiritual era invisible, pero esto no significa que no existiera, ya que todos vuestros antepasados vivenciaron esta fuerza, aunque, quizás, cada uno lo haya hecho de manera diferente. Ahora, sin historias milagrosas, misterios ni secretos, centraos en el espectro electromagnético, vuestra interpretación de las frecuencias de luz. Imaginaos a vosotros mismos en este instante, expandiéndoos y moviéndoos por todo este espectro, al igual que lo hicieron vuestros antepasados, saltando de un punto a otro. La expansión de conciencia que buscáis, os pide que cambiéis a una frecuencia similar a la de estos seres misteriosos del mundo invisible. Quizás, cuando aprendáis dónde se pueden localizar ciertos seres en la banda de frecuencia, podréis marcar su número, y a partir de ese momento, el concepto de religión aparecerá en vuestro planeta bajo una luz totalmente diferente. Vuestros ancestros no siempre eran capaces de expresar con palabras sus vivencias al saltar de la tercera dimensión a otras frecuencias, y tampoco sabían cómo explicar la aparición de entidades de otras partes del espectro en sus realidades. Estas situaciones pueden suceder de las dos formas. Manuscritos antiguos, ciertamente el libro que vosotros llamáis Biblia, y otros textos polémicos no fueron nunca mostrados al gran público, debido a que contienen referencias misteriosas y relatos enigmáticos de intervenciones que ocurrieron hace mucho tiempo, eventos que son inexplicables bajo el prisma de vuestra actual visión del mundo. Aunque desde hace eones se ha especulado sobre estos temas, lo que ocurrió no fue vivido por vuestros historiadores, y por eso, aquellos que cartografiaron la historia, empezaron a dar sus propias interpretaciones para poder entender el mundo invisible del espíritu. Actualmente, se os desafía a revisar los fundamentos de vuestras filosofías y vuestros sistemas de creencias educativas, y en todo este proceso debéis mantener una actitud generosa con respecto a los intérpretes de aquellas experiencias, ya que relataron las cosas como mejor sabían. No obstante, hay ámbitos en los que el equipo de dirección mundial controla el flujo de información que llega a vuestro mundo, de modo que si de veras queréis saber la verdad, debéis cavar más hondo, rodear los sistemas de creencias políticamente correctos, cuestionando vuestra propia confianza en las instituciones del llamado conocimiento superior. Las religiones siempre han intentado controlar a la gente, explicando a las masas lo inexplicable, y al hojear el libro de la tierra, vemos que tenéis una gran necesidad de sentiros seguros. Os gustan los mentores y maestros, alguien que os acoja bajo sus alas y a quien podáis preguntar con toda vuestra inocencia sobre las cosas de la mente y del espíritu superior, sobre los grandes misterios y sobre aquello que los peregrinos virtuosos sabían sobre el mundo del espíritu. Pero la verdad es que tenéis vuestro propio mentor, y os pedimos una vez más tener en consideración al fideicomisario, ese administrador que sirve a vuestros intereses y os muestra el camino y en el que podéis confiar plenamente. Al expandir vuestra conciencia más allá del mundo plano, os daréis cuenta de que tendréis que revisar vuestras creencias. Incluso los que ya han hecho una considerable reevaluación de su realidad necesitarán profundizar. Todos sois llamados ahora al hogar del espíritu, la casa en la que residen los misterios, guardados en depósito como parte de vuestra gran herencia. Pronto descubriréis que el reino invisible, en verdad, es visible. Al aprender vuestra lección de vivir podéis estar seguros que tendrán lugar eventos que no hubierais seleccionado para vosotros, pero vuestro fideicomisario os apunta a ellos. En ocasiones, os conducirán por los tiempos de cambios repentinos, chocantes y sorprendentes para que os enfrentéis a aquello que aparentemente no elegiríais jamás. Basándoos en vuestra mayor comprensión del propósito de la vida, os daréis cuenta ahora de que siempre elegís aquello con lo que os encontráis para poder explorar una nueva manera de ser.
Haber viajado con nosotros hasta aquí es una muestra suficiente para que podáis consideraros pioneros. Aunque sí es cierto que 6 billones de dioses están despertándose, el proceso siempre lo experimentan primero unos pocos y luego, igual que el sol difunde sus rayos sobre la tierra, la energía se infiltra en todos. Ha llegado la hora de comenzar la escalada, de dirigiros hacia las cumbres de vuestra propia existencia, sabiendo que vuestro destino es vivir, vivenciar y descubrir que el espíritu no os ha olvidado. La vida es significante. Ojalá os dierais cuenta. En el éter que os rodea hay una enorme inteligencia viva que os anima a seguir adelante con este viaje. Una vez que hayáis reconocido los terrenos pantanosos y os hayáis enfrentado a vuestros miedos, aparecerá en la distancia un pico muy alto, una montaña majestuosa que os invita a continuar. Si os preguntáis cómo será posible llegar a una cima tan impresionante, os diremos que, se hace camino al andar. Habéis atravesado el pantanal y habéis descubierto los territorios oscuros que guardaban lo que más temíais y pensasteis que no ibais a ser capaces de enfrentar, pero a estas alturas ya os habéis dado cuenta, esperemos, de que la cosa no era tan terrible. La lección que el viaje por terrenos oscuros os brinda, es que la luz de la fe os sostiene, teniendo ahora la oportunidad de subir la gran montaña que hay delante de vosotros y cuando lleguéis a la cumbre, os ofrecerá un panorama que facilitará una comprensión más amplia. Imaginad, 6 billones de dioses despertándose, estando conectados con todos sus antepasados. Es como si fuerais el centro de una rueda con muchos radios. Todo en la vida está significativamente conectado. No estáis solos en esta escalada de la montaña que os invita a subir hasta su pico, subís acompañados vosotros y vuestros, sí mismos, multidimensionals. En el momento actual de vuestra vida, el impulso energético está diseñado para llevaros al hogar del espíritu donde, con vuestro conocimiento acumulado, reflexionaréis sobre vuestras experiencias y, desde lo alto vislumbraréis el propósito de vivir. La vibración de la fe, adquirida a lo largo del paso por los territorios oscuros, es vuestra recompensa. Usadla para llevar las energías oscuras, necesitadas de amor y sanación, con vosotros hasta la cumbre de la montaña. Este acto de equilibrio interno es, en su esencia, la búsqueda espiritual y os conecta con los dioses, es como si ellos os hubiesen enviado un telegrama diciendo: vuestro hogar os reclama ahora. Venid y relatadnos vuestras hazañas. Sabemos que habéis viajado lejos para encontrar una nueva interpretación de la vida. Nos encantaría escuchar lo que habéis aprendido y enterarnos de lo que buscáis a estas alturas de vuestra iniciación. Es cierto, queridos amigos, estáis en medio de una iniciación global de comprensión y una vez iniciados, podréis mostrar el camino y enseñar lo que hay que saber con respecto a los nuevos territorios del pensamiento que habéis explorado. No obstante, ahora mismo todavía estáis en plena escalada hacia la cima, un paso tras otro. Vuestra vida está entrelazada con las vidas de otros muchos, pero debido a que solamente sois conscientes de una parte muy pequeña de la banda electromagnética de la existencia, no siempre entendéis la multiplicidad de vuestros dramas y os parecen aislados, pensáis que son cosas que solo os ocurren a vosotros. Recordad que los sistemas educativos se han basado en el aislamiento y la separación. Aislamiento de vosotros mismos y separación de los demás. Integrar y unificar vuestros, sí mismos, mentales, físicos, espirituales y emocionales os conectará con el hogar del espíritu. Tened en cuenta que los demás actores de vuestros dramas experimentan algo similar. La experiencia tridimensional ofrece una oportunidad única. Estáis conectados a otros muchos seres y las lecciones de la vida y los dramas que viven actualmente son, hasta cierto punto, similares a los vuestros. Sin embargo, lo que vivenciáis en la tercera dimensión se extiende de manera muy singular hacia afuera. Sois un punto central en el tiempo gracias al destino de la Tierra y a lo que ocurre aquí. Nosotros, a veces, lo llamamos el gran espectáculo cósmico, este fugaz momento en el tiempo entre 1987 y el año 2012. En este periodo pasaréis de la densidad más espesa a las frecuencias más altas y os extenderéis desde una vida tridimensional hasta abarcar la banda electromagnética completa. Otra de vuestras habilidades consiste en poder manifestar de manera muy profunda lo que otros no pueden. Vivís en un aspecto extremadamente denso de la existencia y, sin embargo,
Continuamente os inundan energías con las más altas frecuencias producidas por un pensamiento instantáneo. Ahora, también es cierto, que, frecuencia más alta no significa en absoluto que sea mejor, es más bien un punto de referencia. Es algo similar a cómo se utilizan las notas de la escala musical para describir vibraciones de frecuencias de sonido y cómo éstas se expresan en un determinado espacio de tiempo. Cuanto más baja sea la frecuencia, menos rápidamente ocurre la vibración dentro de un periodo similar de tiempo. Sin embargo, cuando comenzáis a vibrar en el mundo tridimensional con mayor rapidez, podéis abarcar muchas realidades y acceder a grandes posibilidades sanadoras internas. Por regla general no vivís durante un largo periodo de tiempo, en el mejor de los casos 10 décadas, no obstante, vuestros antepasados vivieron a veces durante miles de años según lo descrito en los viejos libros. Vuestros ancestros, y no importa de qué manera les rastreáis, eran seres celestiales y, más que esto, acabaréis descubriendo que vuestros antepasados eran reptiles. Aparte de ellos, hay numerosas formas de inteligencias que se pasean por el laboratorio ofreciendo su protocolo y programa de cómo se debe tratar y trabajar con humanos. Recordad, vosotros podéis ser ajustados y modificados por medio de vibraciones, ya que todo es vibración y en la tercera dimensión vuestras vidas están actualmente amenazadas por el abuso del control mental que se ejerce mediante tecnologías que pueden influenciar cada área de vuestra vida. También debéis tomar nota que otros seres, que no podéis ver, pueden afectaros desde su dimensión mediante modulaciones de frecuencias, sintonizándolas de tal manera que ejerzan su influencia a nivel celular. Los cometas, el Sol y la Luna tienen frecuencias que os modulan de un modo particular, alterando la expresión de vuestro ADN en las células de vuestro cuerpo, y dirigiendo la rapidez del crecimiento de vuestra conciencia. El propósito de la vida consiste en crecer y los miedos, sean del tipo que sean, que encontráis en vuestro camino, son vuestra particular forma de oscuridad. El miedo colectivo global es el miedo de asumir la responsabilidad sobre uno mismo y por eso entregáis vuestro poder de tomar decisiones a otros, y ellos, a su vez, como deben cumplir con vuestras expectativas, han elegido prácticas muy oscuras de poder. Esta es parte de la herida oculta que necesita ser sanada y que debéis llevar con vosotros a la cima de la montaña. De una manera u otra, estáis viendo a un miembro de familia, un amigo o a vosotros mismos, desafiados a sanar la herida del espíritu humano, una herida que se extiende a lo largo del tiempo y que reside en las profundidades de la psique humana, una herida causada por el aislamiento y la separación. Reflexionad sobre este pensamiento por un momento. A finales del siglo XX, principios del siglo XXI, Tierra estáis completamente aislados de la majestuosidad del espíritu que os rodea por todas partes, pero también es cierto que la manta que os cubre se está levantando, mostrando vuestra vivacidad y ahora ya no hay quien lo pare. Ayudaos a vosotros mismos y a vuestros seres queridos con el conocimiento que compartimos con vosotros, mientras sanéis las heridas de la psique humana. Os alentamos a aprender de sus traumas ya que reflejan vuestra propia vida y la de otros y el propósito de la vida. Si aprovecháis este conocimiento para reflexionar sobre la vida, observando a dónde pueden llevaros los cambios de estación, encontraréis el mensaje oculto y el sentido inherente a la herida colectiva humana. Llevaréis esta conciencia con vosotros a los lugares más altos que podáis encontrar, hallando entonces, en las cumbres del destino, el camino exacto y preciso para volver a los valles, allí, donde la mayoría de los humanos viven, pero con una percepción clara de la esencia y del saber, alentándoles para que también ellos suban la montaña. Pero después el viaje continúa, ya que sois guías para muchos reinos de frecuencias. La habilidad de transmutar el miedo gracias al hecho de encontrar su razón de ser, tanto en el ámbito personal, colectivo, global y galáctico es otra de las lecciones que habéis venido a aprender. Los dioses que bailaron por el espectro electromagnético y dejaron sus huellas enigmáticas en vuestro mundo, están esperando algo de vosotros sin ser conscientes del todo de ello. Aunque vosotros consideráis a estos entes como seres que lo saben todo y que son omniscientes, tenéis que daros cuenta de que no son tan diferentes de vosotros, aunque sí es cierto que tienen su propia y particular visión de la existencia. El hogar de los dioses no es necesariamente un lugar de clarividencia y benevolencia, ni tampoco es tan milagroso como podríais pensar. Su ciencia es diferente, una ciencia que a vosotros todavía os queda por descubrir.
La vuestra se basa en pruebas y repeticiones, en un conglomerado de teorías que, si pueden ser repetidas experimentalmente una y otra vez, se convierten en principios básicos. Muchos científicos de vuestro mundo, por ejemplo, Mendel con sus descubrimientos genéticos o Kepler con sus estudios astronómicos y astrológicos han explorado nuevas interpretaciones de la realidad. Hoy, los científicos, viejos y modernos por igual, se atemorizarán y se sentirán humillados por la cantidad de nuevas interpretaciones de la realidad que se os desafía a construir. Os encontraréis que cuanto más se acerque el fin de este momento fugaz, vuestras lecciones de que la realidad hace de espejo y que las partes no pueden estar separadas del todo, se acelerarán drásticamente. Teoría tras teoría, premisa tras premisa y fundamentos tras fundamentos se tambalearán y se descartarán, y nuevas ideas aparecerán continuamente siendo transmitidas simultáneamente para que todos podáis conocerlas al mismo tiempo. Seréis descubridores del mismo punto de luz. Es de sabios cuestionar el origen de estas transmisiones. Los dioses, como hemos dicho, ya colocaron sus líneas de suministro y almacenaron sus cosas en un escondite, previendo que podrían necesitarlas en caso de apuro o en el caso de quedarse varados en el tiempo. Se puede decir que, en muchos aspectos, los dioses actualmente se encuentran atrapados y que no saben cómo salir del atolladero. Ellos vivencian una parte de la realidad que es mucho más amplia que la vuestra. Saltan por las líneas del tiempo y atraviesan la existencia con un rápido cambio interno de frecuencia, convirtiéndose en humanos líder de un país, una estrella de cine, un atleta procedentes de todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, les falta el impulso del nacimiento, consecuencia de una unión sexual, el empuje dinámico de energía, el eslabón biológico que crea vuestra vida al unirse los cuerpos espirituales, emocionales, físicos y mentales. La fusión de dos cuerpos, creando una frecuencia que da la bienvenida a una nueva vida, os permite experimentar una banda de frecuencias, una perspectiva o un punto de vista que no se puede obtener jamás sin el acto sexual. Os ofrecemos una reflexión sobre quiénes sois para poder crear nuevas posibilidades en el libro de la tierra, probabilidades que se basen en el aprendizaje elevado, permitiéndoos trascender el pensamiento limitado, convirtiendo vuestras lecciones en joyas de la vida. Habéis nacido para experimentar el espectro de frecuencias, desde las más densas hasta las más sublimes, y los dioses con su sabiduría y experiencia lo sabían. Los dioses viven mucho tiempo y a veces viven todo este tiempo con sus lecciones, sus miedos, su dolor y con la repetición de los ciclos. Viven mucho más tiempo del que vosotros os podéis imaginar. Vosotros, aparentemente, vivís con mayor angustia e interacción emocional con la vida. Sin embargo, muchos de estos seres que llamáis dioses tienen una longevidad increíble. Se han convertido en prisioneros de sus propias mentes, prisioneros de su dolor, así es como son estos seres tan antiguos. Diversas formas de inteligencias aparecerán con mayor asiduidad conforme el desarrollo de vuestros sentidos psíquicos os permita acceder a experiencias paranormales y ver los dominios de otros mundos. Los dioses o multidimensionals están conectados con vosotros y no solo vosotros emitís mensajes hacia ellos, también ellos se comunican con vosotros. El miedo que lleváis hasta la alta cumbre de la montaña tiene mucho más sentido del que le concedéis. Sea cual sea el sentido que le deis hoy está bien, pero los sentidos irán creciendo y creciendo en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Estáis llevando a cabo un trabajo que os concierne a vosotros y a los seres de diversas dimensiones. Por medio del fideicomisario os envían soluciones que ellos mismos no pueden llevar a cabo, ya que en su versión de la realidad, un cambio como el que se requiere en estos momentos, no les resulta factible. Vosotros sois los agentes del cambio y tenéis la habilidad de cambiar y transmutar vuestras vidas, reconociendo lo bien que van las cosas cuando abrazáis la fe y aprendéis vuestras lecciones de vivir, algo que sorprende una y otra vez. No existen lecciones malas, pero, como tenéis miedo a conocer la oscuridad y no la estudiáis nunca, dais una apariencia de oscuridad a aquello que teméis y no comprendéis. Algunos de vosotros no salen nunca del terreno pantanoso porque no tienen el valor de subir a la montaña con el miedo a cuestas. Tenéis que transmutar todo esto, por vosotros mismos, por toda la especie humana, y, por encima de todo, por vuestra familia reptil cuyas heridas, como las vuestras, son muy, muy profundas.
Todo encierra conocimiento, y vosotros formáis parte de un gigantesco holograma en el que un pequeño fragmento de cualquier cosa contiene el todo. Durante los próximos años, capítulos diferentes de la historia de la existencia irán apareciendo como piezas de un rompecabezas. Prestad mucha atención porque cada paso que os acerca más a la cima de la montaña, cada nuevo descubrimiento, será una hebra, procedente de la tierra y de los cielos, de las memorias de los pasillos del tiempo, tejiendo relatos significativos con respecto a la majestuosidad de vuestro linaje. Los dioses guardaron sus mayores victorias y aspiraciones en vuestro interior, sabiendo que cuando la realidad se cerrase y ocurriera un posible bloqueo de las rejillas, vosotros tendríais las llaves para volver a abrir la realidad en todas partes. Todo esto son conceptos difusos, pero esta es la búsqueda en la que estáis embarcados y que está teniendo lugar en cada momento de intimidad y trascendencia de vuestras vidas. Respirad profundamente, observad vuestro alrededor y sabed que habéis sido llamados para expandir vuestra visión del mundo, para tomar asiento en el hogar del espíritu y compartir lo que sabéis. Habéis sido llamados para oír, ver y vivenciar cómo es el mundo visto desde las cumbres de la existencia. Aquellos de vosotros que sois escaladores de montañas, sabéis muy bien que cuando uno está en las alturas, las energías se modifican y que muchas veces el escalador experimenta una gran claridad mental. A veces, los montañeros llevan cargas o problemas sobre sus espaldas, pero cuando llegan a la cima parece que encuentran las soluciones. Las montañas sirven de grandes antenas que llegan hasta la estratosfera. Recordad que vuestra atmósfera está llena de vida y por eso escaláis montañas, para respirar un aire fino, clarificar vuestra cabeza y llegar a la cumbre, ya que desde allí se puede ver toda la existencia. Todos los humanos pueden ser rastreados hasta un solo antepasado. Existe semejante ser. Las leyendas de la Tierra parecen indicar algo semejante, aunque bien es verdad, que existen dioses de primera, dioses de segunda y dioses de tercera categoría. En los tiempos antiguos, los ancestros sabían que estos dioses libraban una batalla en los cielos y que aparecían periódicamente en sus naves de luz causando temblores y truenos en la tierra. A veces temían a los dioses, y otras veces esperaban su llegada. Hace mucho tiempo se construyeron grandes infraestructuras subterráneas, túneles y ciudades en Sudamérica, Asia Menor y China. Distribuidas por todo vuestro globo, existen estructuras, aún por descubrir, que albergaban a muchísima gente, incluso a civilizaciones enteras. Ahí tenéis algo en que pensar. ¿Por qué razón iban a construir vuestros antepasados ciudades subterráneas? ¿Qué clase de seres visitaban periódicamente al planeta, dejando sus huellas y pistas en cada leyenda y mitología, utilizando miles de nombres y moviéndose con diferentes capacidades? Las leyendas son parecidas en todos los continentes. Estos visitantes existen literalmente en otra dimensión, penetrando periódicamente en la vuestra, y si resultan invisibles, simplemente significa que no podéis verlos, pero aún así pueden ejercer una influencia sobre vosotros. Conforme iréis subiendo, veréis otros picos y descubriréis el hogar del espíritu y de los dioses, y en algún momento os daréis cuenta de que los dioses y sus familias son grandes. Debido a vuestro deseo de tener a un solo Dios, habéis confundido vuestro Dios con la singularidad de la fuerza del amor, el campo unificado que os conecta entre vosotros y a todas las cosas para que experimentéis la existencia. Todos sois parte de una presencia, un holograma de conocimiento omnisciente, el campo de amor que existe en cada espectro de frecuencias, en cada universo. En su esencia, el campo de amor es la fuente suprema y es completamente diferente a todo lo demás. En vuestra búsqueda de una deidad única, habéis intentado interpretar de la mejor manera que sabíais el fenómeno de los ovnis y la intervención del mundo del espíritu. De hecho, fuerzas de todas partes os envían energías y, aunque a veces os engañan, también es cierto que os ayudan a subir la montaña para que obtengáis una mayor panorámica de la existencia. Vuestra respuesta es parte de vuestra forma de vivir y de las lecciones que aprendéis de vida en vida. Os espera una montaña increíblemente alta, un pico extraordinario que surge del terreno pantanoso. Desde la cima de la montaña, la más alta que algunos de vosotros escalaréis jamás, veréis una gran cantidad de picos de otras montañas y entonces os daréis probablemente cuenta de que no existe una sola montaña ni tampoco un solo Dios. No hace falta que subáis a todas las cumbres que hay allí fuera,
pero escalar una de las montañas hace que vuestra vista se amplíe y que comencéis a reconsiderar todo lo demás que hay allí fuera. Cuando reconsideráis vuestras creencias, vuestro conocimiento y propósito de vida se expanden. Reflexionad sobre vuestra vida y recordad vuestras experiencias místicas, y, por favor, no las escondáis por temor a que os coloquen la etiqueta de locos o chiflados. Se os reta ahora a devolver al planeta el misterioso y místico hogar del espíritu, ya que es una de las partes que falta. Los dioses están esperando vuestro aviso. Ellos saben que vosotros tenéis soluciones, saben que la frecuencia de amor que vosotros podéis crear es la fuente suprema de la sanación. Como ninguna otra especie de la existencia, vosotros estáis dotados de esta capacidad, una capacidad que ha estado siempre latente. Muchos de vosotros intentáis incrementar vuestro potencial, que incluye tanto la fuerza física como la mental, pero nosotros, por encima de todo, os pedimos que desarrolléis vuestro potencial para producir amor. Este es el regalo que lleváis dentro y al que esperan los dioses. Por supuesto, la forma de expresar este amor es asunto vuestro. Hay tantas maneras y variedades de dar amor como hay plantas y flores, pájaros y abejas en vuestro planeta, tantas variedades como 6 billones de dioses se atrevan a manifestar. Es importante entender que el acto de transmutación que se os pide que experimentéis es un acto de amor divino, previsto para sanar las dimensiones del tiempo. Los saltadores en el tiempo y vuestros antepasados os enviarán pizcas de conocimiento, ya que vuestro ahora está entrelazado con el suyo, aunque lo cierto es que vosotros sois los tejedores principales, los que deciden qué hilo va dónde, que chequean el diseño para asegurar que el dibujo se mantenga equilibrado. Con frecuencia, vuestros antepasados escondieron sus claves de conocimiento en los dibujos de las telas y en los tejidos de alfombras. Vosotros veis estos diseños como bellas piezas de arte, pero si os dedicaseis a estudiarlas intentando descubrir la verdad, os encontraríais con que contienen códigos y mensajes ocultos, claves transmitidas a lo largo del tiempo, de generación en generación. Visitad un museo o algún lugar donde se exhiban este tipo de artefactos, miradlos detenidamente e imaginad cómo se podría reinterpretar sus funciones. Quizás entonces, las máscaras y estatuas, herramientas y utensilios, muñecas, armas y todo lo demás recobre vida, se active y empiece a contaros una historia muy diferente de aquella que habla más que nada, de gente dividida y conquistada. Os rogamos que busquéis en cada rincón y en cada grieta y que abráis vuestra mente a la idea que una historia totalmente diferente espera ser interpretada por vosotros. Cuando penetramos en vuestro mundo como viajeros pleiadianos en el tiempo que intentan descubrir más sobre sí mismos, lo hacemos sabiendo que la realidad hace de espejo y que las partes no pueden estar separadas del todo. Si esto es así, y nosotros seguimos viendo que lo es, entonces, a nosotros nos parece que, si las partes no pueden estar separadas del todo y si la realidad hace de espejo, tendrá que llegar un momento en el que todo se una y que es posible alcanzar un nivel de total autoconocimiento. Vuestras teorías con respecto a la formación de la existencia incluyen los movimientos de expansión y contracción. Vosotros mismos experimentáis continuamente este movimiento, en cada momento de vuestra vida, mientras respiráis, inhaláis la fuerza vital, llenáis vuestros pulmones y luego los vaciáis. Aunque la mayoría de vosotros respira sin ser consciente de ello, el mensaje sigue intacto: expandir y contraer, ya que necesitáis las dos cosas para vivir y vivenciar la plenitud de la vida. Vuestro trabajo como familia de luz consiste en entretejer todas las piezas, considerar todos los hechos y cuando os encontréis con alguna incomodidad, saber que es momento de analizar nuevamente vuestras creencias y presunciones sobre la realidad para verlas bajo una luz totalmente nueva. Un cambio de administración siempre viene acompañado de unos cuantos roces y los dioses ciertamente han dejado constancia de ello en vuestros libros de historia. Grandes batallas galácticas han tenido lugar y la Tierra ha supuesto un santuario para algunos, un lugar a donde escaparse durante las grandes contiendas. Novelas de ciencia ficción y películas de viajes por el espacio, historias de luz y oscuridad forman parte de vuestra memoria celular que estáis aprendiendo a comprender y manejar ahora. Llegará un momento en el que descubráis una influencia inmensa, tan inmensa que a vuestra mente mortal de la tercera dimensión le parecerá imposible examinarla a fondo. Hace solo 5 décadas que números con 18 ceros os parecían difíciles de imaginar.
Poco a poco os acostumbraréis y os sentiréis cómodos con la inmensidad de la soberanía del espíritu. Podéis imaginaroslo como cuando uno empieza a trabajar con un programa simple de ordenador y luego se apunta a Internet donde hay muchas más cosas para elegir. Los tiempos os impulsan a crear nuevos patrones neurológicos en vuestro ser y lo que al principio parece un exceso de estimulación, eventualmente se vuelve manejable. Cada especie pasa por un proceso similar de expansión de conciencia cuando le llega su momento. Los dioses se pelearon para ver quién iba a estar al mando y hubo un tiempo en el que cada cultura tenía sus relatos de dioses madres, dioses padres y sus hijos. En ocasiones los hijos se emparejaron con humanos, creando semidioses y extendiendo sus jerarquías más allá de la influencia de los dioses madres / padres. Con frecuencia, vuestros antepasados construyeron pirámides para mostrar los niveles sociales o familias de existencia bajo cuya influencia vivían. Las pirámides de todo el mundo estaban decoradas con símbolos de serpientes, estrellas, lunas, soles y discos, y todos ellos contenían claves importantes para que vosotros comprendieseis la inmensidad de las inteligencias que en distintas épocas ejercieron su influencia sobre vosotros. Y, una vez más, os recordamos que por el mero hecho de que no podáis verles y que ellas no aparezcan delante de vosotros, esto no significa que no estén ahí. Los dioses pueden, desde su propia dimensión, afectaros a través del espectro. Es importante que comprendáis esta idea. Las reglas de vuestra vida son una parte esencial de la frecuencia que emitís a todos aquellos que están conectados con vosotros. Y, una vez más, os decimos que es imprescindible que influenciéis a vuestros, sí mismos, multidimensionals, depositando vuestra frecuencia en el éter. Vuestros antepasados confían en que lo hagáis ya que sus heridas son viejas y no saben muy bien cómo sanarlas del todo. Ya hemos comentado que la frecuencia de amor es la frecuencia común en todas las cosas y que los humanos producen amor de manera extraordinaria. En la producción de un vino selecto, las uvas se crían en tierras seleccionadas y en una estación cíclica específica que reúna las mejores condiciones. Luego, estas uvas elegidas se cosechan para producir el vino más exquisito. Vosotros sois como las uvas de la estación apropiada y crecéis en una apartada colina, preparados en esta época de cambio, para producir los elixires y esencias más exquisitas. Vuestra versión más refinada de amor es esperada y, aunque seáis una cosecha pequeña, una viña menor por decirlo así, cuando producís lo mejor de vosotros y lo distribuís, en el libro mayor, el libro de la existencia, esto se extiende hacia afuera, más allá de vuestro ahora, afectando al todo. Todo es frecuencia y solo hace falta un pequeño cambio en la frecuencia para afectar a todas las demás. De modo que como seres de frecuencias, estáis tomando conciencia de transmutar y expandir y entrar en el hogar del espíritu como personas que guían a otras con el objetivo que éstas se guíen a sí mismas. Dado que los dioses ejercen una influencia sobre vosotros, las energías de sus dramas familiares no resueltos son transferidas en forma de frecuencia a vuestro mundo. Diréis, pero es que no es normal que haya peleas familiares. Sí, lo es, siempre hay desacuerdos y discusiones en el seno de una familia, pero la violencia es innecesaria. La violencia es el lado opuesto del amor y crea el síndrome de divide y conquista mediante la separación y el aislamiento. Las heridas de los dioses, heridas de separación, miedo y terror, de sentirse solos y no saber qué hacer, no son mayores que las vuestras. Simplemente existen desde hace más tiempo y afectan a más gente, a más partes de la existencia. En su propia arrogancia, los dioses se han sumergido hasta tal punto en su poder que ahora son incapaces de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que han creado. La empatía, la habilidad de ponerse en la piel del otro, es algo desconocido por estos dioses, sin embargo, en vosotros es una de vuestras características más destacadas. Elevar vuestra frecuencia y producir vuestra versión de la vibración de amor se basa en vuestra habilidad de sentir profundo dolor, miedo, angustia, discordancia, confusión y caos. Sois capaces de enfrentaros a estos sentimientos, sobrevivir al encuentro y encontrar de nuevo la paz. Usad vuestra voluntad para crear paz en vuestro fuero interno y en vuestra vida y tomad la firme decisión de convertir a todas las situaciones en oportunidades. Muchos seres están esperando vuestra valentía para llevar adelante estas tareas monumentales, pero vosotros os creéis solos cargando con vuestros miedos más íntimos, cuando en realidad, vuestros miedos son
manifestaciones de la gran separación y de las heridas de los dioses vuestros antepasados de tiempos inmemoriales. Pues bien, sabiendo todo esto y sabiendo que el libro de la tierra está conectado con toda la existencia, quizás ahora os sea más fácil caminar y subir la montaña, enderezando los hombros y respirando tan profundamente como nunca lo habéis hecho antes, diciéndoos: o sea, esto es lo que está pasando. Ahora que he entendido la búsqueda de mí mismo y que hay que encontrar una nueva interpretación para toda la humanidad, claro que me haré cargo de esta tarea. Recordad que en todo momento sois libres de crear una versión singular y absolutamente nueva de la existencia, pero cuidado, estos procesos también se registran en las capas del tiempo y se pueden observar desde atrás y desde delante, como si fueran eventos sólidos que ya han ocurrido. Solo vosotros podéis ejercitar vuestro libre albedrío. Claro que existen destinos, pero algunos destinos son ignorados y jamás elegidos y cada momento contiene el potencial para que inventéis una nueva opción, para recibir, en este fugaz momento, una idea magnífica. Usar vuestra voluntad en combinación con la seguridad de vivir una vida significativa, os permitirá convertir vuestras experiencias en sabiduría. Durante eones los dioses se creyeron en posesión de la verdad, y el equipo de dirección mundial y familia de oscuridad también lo creen así. De hecho, cada persona siente que posee su propia verdad, pero, hoy en día, se pueden descubrir nuevas verdades, nuevas filosofías, y creencias que son totalmente distintas a cualquier cosa que pudierais haber concebido anteriormente. Nosotros ilustramos y describimos lo mejor que podemos lo que está pasando, pero la verdad es que es indescriptible. Nuestras descripciones apenas son capaces de rozar la superficie de vuestro camino, y al igual que vuestros antepasados, no tenemos palabras para plasmar con palabras los reinos que os esperan, no obstante, ellas provocan una resonancia, un sentido oculto, un plan dentro de un plan. No importa dónde os encontréis actualmente, sabed que una de las verdades más grandes es el hecho de que todo está conectado. Abandonad vuestra sensación de aislamiento, descubrid que las partes no pueden estar separadas del todo, ya que sabiendo esto, os convertís en parte del plan completo y os daréis cuenta de que hay planes dentro de planes dentro de planes. Ninguna fuerza de la existencia puede imponer jamás su plan sin que existan otras opciones. Para poder transmutar un plan y participar desde un lugar superior de conciencia debéis reconocer y saber dónde está vuestro poder. Recordad lo que hemos dicho, el mundo entero será interpretado nuevamente para que la gente encuentre la significación del país en el que vive, para que sienta orgullo por el continente de su nacimiento y pueda ver las montañas, pantanos, valles y praderas, observar cómo sopla el viento por el desierto o ruge en las coronas de los árboles, que escuche la lluvia y los truenos y vea las milagrosas luces polares y admire las lunas llenas y nuevas. Imaginad en todas partes gente que sienta la llamada de entender el conocimiento superior, de ver la vida desde las cumbres.